es claro que ahora mismo alguien se sale, por ejemplo, imagínate que en este mismo día, supongamos que en este mismo día tú te convences que la Iglesia Católica está equivocada y tú aceptas al Señor Jesucristo y aceptas venir a la Iglesia Cristiana Evangélica. Eso no quiere decir que tú niegues. Muchísimas gracias, Lucina Salina, por la ofrenda que nos acabas de enviar, ahí está en pantalla. Eso no quiere decir que tú niegues todas las doctrinas del catolicismo. Ahora, tal vez tú te diste cuenta que la veneración de imágenes no está correcta y tú te pasaste para la iglesia evangélica, pero luego entonces con el tiempo tú vas a ir estudiando las otras doctrinas y te vas a dar cuenta, bueno, mira, la transustanciación tampoco es real, pero todavía a lo mejor tú crees en la confesión de pecados a un sacerdote, y cuando ya pasan 2, 3 años, 5, a lo mejor 15 o 20, es que tú te convenciste que todas las doctrinas de la Iglesia Católica son erróneas. Lo mismo le pasó a Martín Lutero. Cuando él acabó de salir de la Iglesia Católica, es claro que todo lo que él había aprendido en toda su vida era catolicismo. Entonces, es lógico que él todavía tuviese algunas y determinadas costumbres católicas. Entonces, así te respondo. Pastor, yo le hice una pregunta por internet. Bueno, usted habla de perdón de pecado, ¿cierto? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, hazme la pregunta que quieras. ¿Me puede leer, por favor, el Evangelio según San Juan 19:21. 19:21. 19:21. No. 19:21. 21, 22 y 23. Ya. Ok. Dice, leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Una pregunta antes de que siga, pastor. Claro. Para usted, ¿qué es remitir? Ok, remitir es traspasar algo a alguien mayor a ti. Eso significa la palabra remitir. Por ejemplo, cuando tú vas al doctor, a la clínica, y el doctor dice, te voy a remitir a un especialista. Eso es lo que significa la palabra remitir. A usted que le gusta tanto la etimología, me sale que es volver a enviar. Exacto, O sea, exacto, enviárselo a otra gente. Enviárselo a otra gente. Ok, el Hijo fue enviado por el Padre. Y vino, y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibió el Espíritu Santo. ¿A quienes? O sea que, ¿también los envía o no los envía? ¿A quién los envía? Pregunto, ¿los envía o no los envía? Sí. Pues, ok. ¿está hablando de los apóstoles? Ok. Donde dice remitir, enviar, es al pecado, no a los apóstoles. Ok. ¿Cómo así? Ok, dice, a quienes remitiereis los pecados. Entonces, si me hablas que remitir 21, es enviar a otro. El 21. Ok, si el 21 dijo. Dice que los envía. Ya. Ok, dice, entonces Jesús les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, ¿los envió o no? Sí los envió, ¿cierto? Pues claro. Ok, bueno. Sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Claro. Usted me dice que remitir es devolver a alguien. ¿Sí? Claro. O sea, que es la autoridad que les da a ellos la pueden hacer con otros. ¿Sí o no? No. Lee el 23 bien. Espérate, amigo, mira, tienes que ir con calma. Ok, yo te puedo explicar con calma. Bien, lee suave el 23. Lo que ellos pueden enviar a otro, escucha. Yo le hice una pregunta. Escúchame, tú me haces ahora una pregunta, ahora déjame responderte. Tú me haces ahora una pregunta, tú tienes que dejar responder. Tú tienes que, no. Tú me dijiste, ellos pueden remitir a alguien y yo te tengo que responder.
Lo que, si lees bien el 23, vas a ver que no es que ellos pueden enviar a otros. A lo que ellos pueden remitir son los pecados. Ok, dice, a quienes remitiereis los pecados les son retenidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces, lo que ellos pueden reenviar no es a otros, es a los pecados. ¿Pero de quién? De los demás. Por eso. Ya, pero ahora vamos a ver cómo. Ok, a ver, dime todo lo que tú piensas de ese texto. Yo te voy a dar el tiempo para que tú... Mira, escúchame esto. Exacto. Exacto. Por eso mismo. A que el perdón de pecado no era bíblico. Exactamente, y no lo es. Bien, y no lo es. El perdón de pecado a través de la confesión, ¿verdad? El perdón de pecado, claro que es bíblico. El perdón de pecado a través de la confesión es el que no es bíblico. Ok, ahora tú me vas a decir lo que tú crees que dices ahí, y yo me voy a callar la boca, yo voy a hacer silencio, y luego entonces me dejas a mí explicarte lo que dice ahí y tú no me interrumpes, y así somos legal para los dos. Entonces, dale, dime todo lo que tú quieras decir que dice ahí. Ya. Ok. ¿Podemos ver otra traducción? No hay problema, ve la traducción que tú quieras, pero dime, yo sé que otra traducción dice perdona, tú lo puedes leer perdona, no hay problema por eso. Aunque el original griego dice remitir, ¿verdad? Pero no te preocupes por eso, le puedes decir perdonar. Usted reconoce que es devolver a alguien. Exacto. A otra persona. Exacto. Usted lo reconoció. Porque sí. Buscamos la etimología. No, yo no lo reconocí, fíjate que te lo dije. Remitir es ya. Usted me dio la explicación de la palabra. Exacto. Remitir. Exacto. Y quedamos en que sí, que es devolver a alguien. Si el Señor, si Jesús le da la potestad a los discípulos, ellos pueden hacerlo con otras personas. Usted me dice que sí. ¿Aló? Sí, te escucho, dame toda la explicación, después yo te voy a explicar lo que dice. La explicación usted la misma la dio, pastor, que sí haya perdón de pecado y era bíblico. Usted mismo me dijo que sí. Ok, entonces voy yo ahora. Claro. Ok, pero no me interrumpas. Ok. No, yo no lo voy a interrumpir. Bien, perfecto. Sin lugar a duda, primeramente el perdón de pecados, claro que es bíblico. Lo que no es bíblico es el perdón de pecados a través de la confesión. Ok, vamos a ver, dice. Verso 21. Deme un minuto para que lo interrumpa un segundo. Antes de que siga, pastor. Dale, no hay problema. Si usted me dice que sí es bíblico perdón de pecados por medio de los apóstoles y la sucesión que dejó. No, yo no he dicho que por medio de los apóstoles. Bueno, los apóstoles. No. Yo te voy a explicar después por dónde se recibe el perdón de pecados. Pero pastor, usted dice que sí, ahora dice que no. Bueno, no. Yo te voy ahora a explicar. Yo te dije, el perdón de pecados es bíblico, no a través de la confesión. Entonces, ahora déjame explicarte a través de qué es bíblico y qué es lo que dice ahí. Antes de que siga una pregunta. ¿Los apóstoles tenían autoridad para remitir los pecados que les dio Jesucristo, sí o no? Sí. Ok, ya. Quedémonos ahí. Ahora sí la explicación. Perfecto. Ok. Bien. Sin lugar a dudas, la escritura es clara y nosotros entendemos que el perdón de pecados es bíblico. Pero el perdón de pecados no se obtiene a través de la confesión de pecados a un hombre. Ahora, ¿qué significa remitir los pecados? Bien, vamos a ir al 21. Bien, primeramente dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Bien, ¿quiénes eran vosotros? Bueno, vamos a entender que no eran solo los apóstoles. Ahí estaban muchas otras personas que no eran apóstoles. Inclusive había mujeres en ese momento ahí. Si vamos un poco más arriba, vamos a ver que en el verso 18, María Magdalena fue a dar a los discípulos a las 9 de que habían visto al Señor.
¿Ok? Dice el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, es decir, los discípulos de Cristo, posiblemente habían 15, 20 discípulos, estaban escondidos. Recuerdan que los apóstoles no eran los únicos discípulos que siempre estaban con Jesús. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, cuando eligen a Matías como el sucesor de Judas, dice el 21. Ok, este es Pedro hablando. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigos con nosotros de su resurrección. Entonces, lo primero que vemos aquí es que habían discípulos que siempre estaban con los apóstoles. Entonces, este poder no se le estaba dando solamente al clero, solamente a los apóstoles, sino a toda la iglesia. En la prueba, la otra prueba, bueno, cuando dice paz a vosotros, ya sabemos que no es solo los apóstoles, inclusive había mujeres ahí. Yo sería un problema para la iglesia católica, pero dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. La pregunta es, ¿el Padre envió a Jesús a confesar pecado, a que le confesaran los pecados? No. ¿A qué el Padre envió a Jesús? A predicar el evangelio. Porque en la predicación del evangelio hay perdón de los pecados. Porque cuando alguien acepta el regalo de la salvación, cuando alguien acepta el Mesías, cuando alguien acepta el sacrificio de Cristo, entonces sus pecados les son perdonados. Entonces Jesús alguna vez, alguien le confesó los pecados a él, jamás. Pero bueno, Jesús le dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Tenemos que decir, ¿a qué el Padre envió a Cristo? ¿A que la gente le confesara los pecados? No. ¿A que Jesús predicase las buenas nuevas de salvación y de arrepentimiento? Que ahí es donde está el perdón de los pecados. Ahora, dice el 22, importante el 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Pero vamos a ver que ellos no lo recibieron en este momento. Esto era simplemente algo profético, ¿verdad? Algo profético, porque los apóstoles o los discípulos reciben al Espíritu Santo el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Cuando Jesús dice, sopló, cuando la Biblia dice, y sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Bueno, ese soplo era lo profético. Dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Entonces, el poder que les hacía a ellos perdonar pecados no lo recibió solamente los apóstoles, lo recibieron los 120, incluyendo mujeres, ¿verdad? Porque aquí estaban las mujeres juntamente con ellos, ¿verdad? Y esto lo dice en el verso 14 de Hechos 1, todos perseveraban unánime juntos, entre ellos las mujeres, y luego con las mujeres, así que había mujeres. Entonces, para poder perdonar pecados, necesitaban algo y era el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no lo reciben ellos aquí, lo reciben el día de Pentecostés, donde estaban los 120 reunidos, inclusive mujeres, discípulos, no solo los apóstoles, no solo el clero, no solo los ministros, estaban también los creyentes. Entonces estamos viendo aquí algo, el poder de perdonar pecados no fue tan solo a los apóstoles, fue a toda la iglesia. Bueno, ahí no situé algún problema. Ahora definir cómo la iglesia perdonaba pecados. Eso lo dice el 23. Dice, a quienes remitierais los pecados
Porque remitir significa enviar a otro. Cuando alguien predica a Cristo a un incrédulo, ¿delante de quién está llevando a ese incrédulo? Delante de Dios. Porque ese incrédulo no conoce a Dios, no conoce la vía de salvación, no conoce a Jesucristo. Jesús le estaba diciendo, como mismo el Padre me envió a mí a a predicar la salvación, ustedes tienen que hacerlo. A quienes ustedes les prediquen este evangelio, los van a estar enviando a mí y yo les voy a perdonar sus pecados. Pero si ustedes no predican este evangelio, a quienes no le prediquen este evangelio, entonces esos pecados les son retenidos porque no existe forma de que ellos puedan recibir el perdón de los pecados si no me conocen a mí. Entonces, como vemos, aquí en ninguna manera Jesús dijo, y a los que a ustedes confiesen los pecados, dijo, a quienes remitiereis los pecados. Pero ¿de qué manera había que remitirlo? En el verso 21 lo dice, como me envió el Padre a mí y Jesús no recibía confesión, yo les envío a ustedes. Y Jesús lo que hacía era dar las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, mi amigo, aquí no habla absolutamente nada de confesión de pecados. Por lo tanto, la iglesia sí tiene el poder de remitir los pecadores, es decir, el pecado de ellos a Cristo, como a través de la predicación del evangelio. Pero Jesús dijo cómo nosotros recibíamos el perdón de los pecados, y para eso tenemos que ir a Mateo capítulo 6 pidiéndole el perdón a él. 12, Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas, que significa pecados, lo que le debemos a Dios, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, el perdón de pecados es una oración que el creyente tiene que hacerle a Dios. Tiene que hacerle a Dios. Entonces, de ninguna forma, la Biblia enseña por ninguna manera, y no hay ni un solo testimonio bíblico que hable, ¿verdad?, de alguien confesando pecados. Bueno, dale, la pregunta. Pastor, ¿podemos leer Mateo 3:6, por favor? Mateo 3:6. Ok. Dice, y eran bautizados con en el Jordán, confesando sus pecados. Qué bueno que mencionas ese verso. Demos un minuto, le hago la pregunta antes de que dé la explicación. Dale, está bien. Usted me dijo que el perdón de pecado era bíblico. Bueno, después me dice que la iglesia o los discípulos, los apóstoles, toda la iglesia de Jesucristo tenía esa potestad. Sí. Usted me dijo que no son los discípulos. Claro. Sí. Ya al morir nuestro Señor Jesucristo, queda los apóstoles, las mujeres y bueno, toda la iglesia primitiva con ese mandato, ¿no? Como el Padre me envía, yo los envío, su mandato. ¿Correcto? Exacto. Entonces, nos fuimos a Mateo 3 y eran bautizados por él, o sea, por Jesús en el Jordán, por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Sí. La pregunta es, antes de que dé la explicación, ¿a quién le confesaban los pecados? ¿A qué persona? Sí, sin lugar a dudas, a Dios. No. Ahora yo te lo voy a explicar. Ya, pues, tú me hiciste la pregunta, ¿verdad? Yo te respondo lo que yo creo. A Dios. Ok, pero entonces, ¿por qué no dice confesando sus pecados a Dios? Claro, porque los judíos no confesaban pecados. Bien, no, claro que sí lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque hay que entender quién lo está. Claro, ok, mira, si tú me dices que no lo dice, tampoco dice que fue Juan. Ok, entonces, lo que no dice no nos ayuda ni a ti. Mira, ¿Cómo me asegura
Bien, vamos allá. Yo te voy a responder ahora. Yo te voy a responder ahora. Me quedo con otra preguntita para que me respondan las dos juntas. Deme un minuto. Claro, no hay problema. Le hice la de que me compré, que es a Dios. Sí. Y la otra, directamente a Dios. Y la otra, de que cuando dice confesar los pecados, usted me dice que el judío no creía en confesión de perdón de pecados, perdón. ¿Sí me dice eso? ¿Me asegura que el judío no creía en perdón de pecados? Que no creía en confesar los pecados a un hombre. Ah, ok, pero entonces se contradice porque usted me dice que era Dios directamente y ahora me dice que el judío no creía en que podía confesarle en confesión de pecados. A un hombre, no a Dios. Bueno, y si nos vamos al Levítico, cuando habían ciertos pecados que se podía hacer expiación a un sacerdote. Ya, vamos ahora a esos versos, también me los conozco. Entonces, y no podía tampoco hacer confesión. Ok, vamos ahora a esos versos, no te preocupes. No te preocupes, vamos primero por verso. Vamos a Mateo 3, salimos en Mateo 3, nos vamos a Levítico. No te preocupes, tenemos todavía tiempo. Ok. Vamos a Mateo 3. Bien, dice. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Primero tienes que saber cómo funcionaba el pueblo de Israel, porque veo que tú no lo sabes. En el pueblo de Israel, los pecados eran ilegales. Ok. Si tú llegabas y le decías a un sacerdote, sabes que yo adulteré, te apedreaban. Es decir, yo entiendo que tú no conoces, bueno, porque no has estudiado el Antiguo Testamento, cómo funcionaba Israel. Ahora, tú vas ahora al sacerdote y le dices, oye, mira, yo adulteré a mi esposa, y él te dice, bueno, mira, haz esta penitencia, que esto y lo otro, y no pasa nada. No, en Israel eso no funcionaba así. En Israel, alguien sabía que tú habías pecado y te mataban. ¿Ok? Entonces, no había perdón. El adulterio era castigado con la muerte, ¿verdad? El robo era castigado con la muerte dependiendo del tipo de robo. ¿Me entiendes? El falso testigo también. Ok, entonces cualquier pecado grave que tú cometieses, tú no se lo podías confesar ni a tu esposa, ni a tu misma madre, ni a tu padre. ¿Por qué? Porque eso era ilegal. Si tú supieras cómo funcionaba el pueblo de Israel, entonces te dieras cuenta de que ellos no estaban confesando los pecados aquí. Te voy a explicar ahora qué es lo que estaban ellos haciendo. Y eso lo siguen haciendo los judíos hoy en día en una fiesta que ellos realizan una vez al año, que es la fiesta del perdón de los pecados. Bien. Y a ver, te voy a explicar. Para el judío, la confesión de pecados se hacía en público a una manera que ellos habían violado la ley, ¿me entiendes? Como diciendo, nosotros somos pecadores, hemos violado la ley, ¿ves? Somos desobedientes. A eso ellos le llamaban confesión de pecados. Y se hacía en público para testimonio delante de todos, y la asamblea, es decir, la congregación, pues glorificaba a Dios cuando ellos hacían esto. Esto lo hacemos también los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos nos paramos y damos testimonios en la iglesia y decimos, le quiero dar gracias a Dios porque Dios me restauró, tuve ciertos problemas espirituales, sé que no estuve asistiendo a la iglesia como debía hacerlo, pero el Señor me ha restaurado y ahí estoy aquí alabando a Dios por ello, y toda la iglesia da gloria a Dios. Nosotros seguimos practicando las mismas prácticas bíblicas. Entonces, eso es punto número uno. Un pecado no lo podías confesar a un hombre. Ahora, número dos, los judíos solamente confesaban los pecados a Dios. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, verso a partir del 3.
Vamos a ver, Daniel capítulo 9 a partir del 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Verso 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Escucha esto. Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Ahora, Señor Dios grande, y no es ser temido. Bueno, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Es decir, Daniel confiesa sus pecados delante de Dios. De esta manera, los judíos confesaban los pecados. Ahora vamos al Nuevo Testamento, donde la iglesia siguió confesando los pecados a Dios. Y ahora nos los va a decir el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Donde en Hechos capítulo 8, a partir del 21. Vamos a partir del 19. Hechos 8 a partir del 19. Dice, diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Esto fue Simón el mago. Dice el 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Lee el 22, amigo mío, para que te hagas evangélico hoy. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Pedro, el supuesto papa, no creía que él podía perdonarle o que tenía que confesarse con él. Arrepiéntete y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, ¿quién le recomienda el apóstol Pedro? Vete a confesar con tu sacerdote el domingo. Confiésate ahora mismo conmigo que yo soy el supuesto papa. No, estamos en el Nuevo Testamento. Arrepiéntete delante de Dios y confiesa. No, déjame terminar. Ahora vamos. Y vamos para Levítico, para todos los versos que tú quieras. No te preocupes, tenemos tiempo todavía. Dice, antes de que nos salgamos de Mateo, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de mi corazón. Entonces ahora yo te hago una pregunta a ti, tú me haces siempre preguntas a mí. ¿A quién Pedro le recomendó orar y confesar sus pecados y pedirle perdón? ¿A quién? No, Pedro en algún momento, escucha esto, mira, rectifico la pregunta, te lo hago más directo. Pedro en algún momento le recomendó a él confesarse con un ministro, ¿sí o no? Pero en ningún momento dice perdón de pecados. Usted está... No. Vamos a volverte a leer. Te lo voy a volver a leer suavecito. A ver, mira, te lo voy a volver. No, mira, te lo voy a volver. Mira, ok, te lo voy a volver a leer suavecito. Arrepiéntete. Escucha esto. Escucha esto. Bien, escucha esto. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a quién. A Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿A quién tenía él que rogarle el perdón? ¿A quién? A Dios. Le pregunto. Ya. ¿Rogar y perdón de pecado es lo mismo? ¿Por qué tenían que rogar? Por el perdón de los pecados. Él lo dice, te lo vuelvo a leer, te lo leo más suavecito. A ver, mira, voy más suavecito. Claro que sí lo dice. Voy más suavecito. Dice, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado. ¿Ok? Entonces, sí habla de perdón. Entonces, el mismo, claro, no hay perdón que no sea de pecado, por favor. Ok, entonces, no hay perdón. Mira, toda cosa que necesite perdón es pecado. Y lo que él había hecho era un pecado horrible, porque había tratado de comprar el don de Dios. Bueno, ya está refutado. Ok. Vamos a Mateo 3, que usted me estaba leyendo ahora, ¿cierto? Mateo 3, vaya al 11, por favor. Ya, vamos al 11. Vamos al 11. No hay problema. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua
para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La pregunta, ese bautismo que le hizo arrepentimiento era de qué, arrepentimiento de qué era. Ok, bien. Vamos, respóndame. te respondo. ¿El mismo Hechos 8? Te respondo. Pero dígame. Pero te respondo. ¿Sí o no? No, claro que en Hechos 8 lo que se le pidió fue orar, arrepentirse y confesar los pecados. Y aquí es un bautizo. No, ahí no dice. Te voy a responder ahora. Te voy a responder qué es lo que está diciendo Juan. No dice. Primero tienes que entender qué era el bautismo en Israel. No. El bautismo, escúchame. Mira, tú me haces una pregunta a mí. Tú tienes que dejar que yo te la responda. Cuando yo te hago una pregunta a ti, cuando yo te hago una pregunta a ti, tú puedes respondérmela como tú quieras. Yo no puedo obligarte a ti a responder lo que yo quiero. Vamos ahora. Perdón de pecado. Bien, exacto, pero aquí tú me estás hablando de bautismo. Verso 11. Yo a la verdad os bautizo. Escucha, yo a la verdad, no, pero tú no puedes sacar una sola palabra del texto. Yo a la verdad os bautizo en agua para, escucha, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Él no dijo, yo a la verdad, ustedes a la verdad me confiesan sus pecados para arrepentimiento. Entonces, aquí está hablando, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahora, tienes que saber que era el bautismo en el pueblo de Israel. Habían dos tipos de bautismo, tres tipos de bautismo en el pueblo de Israel. Uno era para purificación o arrepentimiento, que era el que predicaba Juan. Ahora, este bautismo se hacía en el templo. En el templo de Jerusalén había, creo que eran 8 piscinas de bautismo, pero tal vez eran más. Ok, donde las personas iban allí y se purificaban cuando se sentían mal delante de Dios. Ok, entonces había otro bautismo que era el bautismo de iniciación del sacerdocio, que fue el que se hizo Jesucristo cuando él inicia su ministerio. Y había un tercer bautismo que era el de iniciación en el judaísmo, que eran los que hacían los judíos prosélitos, los paganos que se convertían al judaísmo. Cuando los fariseos vienen a preguntarle a Juan con qué autoridad tú bautizas, ellos no lo vienen a apedrear, porque el bautismo era algo que se practicaba en Israel. Si Juan estaba haciendo algo que no se practicaba en Israel, lo apedreaban ahí mismo. Pero ellos le dicen, ¿con qué autoridad? Porque solo los sacerdotes lo hacían, ¿verdad? En el templo. Ahora, el problema es que Juan también era sacerdote, pero vamos a entrar en ello. Lo que Juan le estaba diciendo era que él los estaba preparando a ellos para la venida del Señor. Para la venida del Señor. Por eso era importante que el pueblo de Israel se arrepintiese para que ellos entonces pudiesen recibir al Mesías. Con corazón duro, ellos no iban a recibir la salvación. Entonces tengo que explicarte todo cómo es, todo en la palabra, en su contexto. Entonces te respondí a la pregunta. Pero es que usted me está aceptando que Juan era para perdón de pecados también, arrepentimiento es lo mismo. Entonces usted se me va a Hechos 8. Ok, arrepentimiento, mira, bautismo, escucha, mira, bautismo y confesión es lo mismo. Dime sí o no. ¿Perdón? Bautismo y confesión es lo mismo, dime sí o no. Hombre, no. Entonces. Yo le estoy preguntando. Ya, y yo ya te respondí que ahí no había confesión de pecado, que ahí había arrepentimiento, había bautismo de arrepentimiento para confesión. Esa misma confesión para arrepentimiento, perdón. Ahí había bautismo para arrepentimiento. Lo mismo que hacían en las piscinas de Israel. No, yo no me estoy contradiciendo. Yo te estoy explicando la palabra como es. Yo estoy diciendo la palabra como es. Ahora, vamos a leer Hechos 8. tú solo estás mirando. Mira, no, yo te estoy leyendo todo y te lo estoy explicando todo. Yo estoy dejando que tú me lleves. Escúchame, mira. Vuelvo y repito, sé honesto. Yo te estoy permitiendo a ti que tú seas el que me guíes en la Biblia. Ve aquí, ve allá. Ahora, cuando tú me llevas a un verso,
tenemos que analizarlo. Entonces, yo no le estoy diciendo, mira, ahora vamos a leer este, vamos a leer esto, a ver, léeme aquel. No, no. Ok, entonces, vamos ahora. ¿Cuál es el verso 10? ¿Cuál es? No, leamos otra vez Hechos 8:22. Ya, vamos a leer entonces Hechos 8:22. Ok. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Pastor, Ya. Pastor, Sí. ¿qué dice cuando inicia? Arrepiéntete. Ok, listo, siga. Ya. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora, sigue diciendo. Okay. Momento, pastor. Vamos a Mateo 3:11, pero porque es que hay que leerlo bien. No. Vamos a leer un poquito más. Vamos a leer un poco. Bueno, dale, lo que tú quieras. Yo voy a dejar que tú me guíes. Después me das tiempo a mí después para explicarlo. Mateo ok, entonces, 3:11. Mateo 3:11. Bien. Ah, espérate, lo voy a buscar aquí en mi computadora para dejar la Biblia en... Ok, voy a dejar la Biblia... No, voy a buscar Mateo 3:11 aquí en la computadora y en la Biblia dejo Hechos para tener los dos mirándolos. Ok, el 11 me dijiste, ¿verdad? Mateo 3:11. Ya. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Le pregunto, ¿qué diferencia tiene en los dos versículos? Se habla de arrepentimiento los dos. Ya, mucha diferencia. Mucha. Ahora, me dejas explicarte ahora a mí, ¿verdad? Bien. Okay. Bien, primeramente, Juan estaba bautizando para arrepentimiento antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario y perdonara los pecados. Así que el bautismo que estaba haciendo Juan, tú no lo puedes comparar de ninguna forma con lo que tú llamas arrepentimiento, ya en el Nuevo Testamento. Esto era una manera judía de consagrarse a Dios y ya te dije cómo era. Iban las personas en el templo, ¿verdad? Confesaban públicamente y caminaban en una piscina que se hundía y salían por el otro lado. Tenía unas escaleras la piscina de piedra y caminaban y salían por la escalera en el otro lado. Así se bautizaba. Ok, entonces, vamos nuevamente a Hechos capítulo 8 y vamos a ver que jamás de los jamases aquí hubo confesión de pecado. Vamos a verlo, dice. 22 dice, arrepiéntete, estas son las palabras de Pedro. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero vamos a leer más abajo para que veas que Simón no le pide a Pedro que lo confiese. Vamos a ver qué le pide a Pedro. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24. Respondiendo entonces Simón, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, Simón no le dice de ninguna forma, bueno, yo quiero confesarme contigo. ¿O con quién confesarme? No, había que pedirle a Dios. Porque Dios es el único que puede hacerlo. Y simplemente Simón, cuando Pedro le dijo eso, porque hiel de amargura, en prisión de maldad, veo que estás. Entonces Simón dijo, oh, wow, me va a venir castigo de Dios sobre mí. Y entonces Simón le pide a los apóstoles y discípulos que estaban allí, rogad vosotros, en plural, por mí al Señor. Le pide a la iglesia, nota que Simón sabía que estaba hablando con el principal de los apóstoles en ese momento. Y Simón se refiere a la iglesia. Rogad vosotros por mí. Entonces, hasta ahora,
con la Biblia explicada tranquilamente y sin torcerla, vemos que los hombres en el Antiguo Testamento no buscaban la confesión, confesar los pecados delante de los hombres. Si fueras tú, en ese mismo momento, estando frente al mismísimo apóstol Pedro, le decías, Padrecito, quiero confesarme contigo ahora mismo. Y si fuera Pedro, un sacerdote católico, te iba a decir, vete a confesar ahora mismo, pecador. A confesarte ahora mismo. Pastor, usted se contradice. Ya me contradigo. Ay, gloria a Dios. Ok, explícame, a ver, explícame por qué me contradigo. ¿Por qué el apóstol Pedro no lo mandó a confesarse con Dios a él solo, sino que él le dice, rogad vosotros por mí? No, eso lo dijo Simón. Pedro le mandó Pedro le mandó a Simón. Mira, Pedro le mandó a Simón. No, Pedro. Pedro. No. Pedro le mandó a Simón. Sí, pero tienes que hablar la verdad. Pedro le mandó a Simón a pedirle a Dios. Y Simón le pidió a la iglesia, vosotros. Por eso. Entonces ya, dilo así. Y Simón pide rogar. Dice la palabra rogar. Exacto, no dice quiero confesarme. ¿Por qué Pedro no le respondió como responden ustedes? Yo no puedo interceder por... ¿Quién dijo que nosotros no podemos interceder? A ver, ¿quién te dijo eso? Mira, la Biblia dice que podemos interceder, claro que sí. Y inclusive por el perdón de los pecados. A ver. Por eso te dije que la iglesia... Déjame terminar. Ok, dale. El argumento. Ya. La idea cuál es, lo que yo veo aquí. Si Simón le dice al apóstol, roga vosotros a la iglesia, como usted dice, por mí, el apóstol nunca rechaza esa rogativa. El apóstol, claro, inclusive, sigue testificando la palabra, pero el apóstol no dice, no, vaya usted mismo, arrodíllese. Ya se lo había dicho ya. Pues no. Claro, ya le había dicho que fuera Dios. Por eso. La Biblia dice, recuerda que yo te dije al principio. De un momento. Ya, dale. Según ustedes, si la persona puede hablar directamente con Dios, que la ha escuchado, no sé de usted, de otros pastores, que uno directamente puede hablar con Dios, no necesita intermediarios, solo a Cristo. Entonces, ¿por qué Pedro no le refuta, no le dice, no, yo por qué tengo que rogar por usted, vaya usted mismo, que él lo escucha? ¿Por qué Simón le pide a la iglesia, como usted dice, que rueguen por él? Si uno mismo puede confesar sus pecados a Dios, según usted. Claro. Y que no me la mostrado en la Biblia, donde dice el verso, hay que confesarse directamente. No me lo ha mostrado en el Nuevo Testamento. Claro, ya te lo acabo de mostrar aquí en Hechos 8. Vamos allá. A ver, ya tú me hiciste la pregunta, ahora déjame responderte. Okay. Tú me hiciste la pregunta, ahora déjame responderte. Bien, primeramente, para tu información, porque veo que estás desinformado de lo que es la fe cristiana, en la intercesión que nosotros no creemos es la de los muertos, ¿ok? Nosotros creemos que la iglesia sí puede orar por el perdón de los pecados, y lo dice la Escritura, pero no recibir confesión. Por eso yo te dije al principio que la iglesia sí tiene poder, porque Cristo se lo dio, pero ¿cómo lo tiene? Como lo dice la Biblia, Santiago 5:15. Y la oración de fe, a ver, vamos a ir al contexto completo para ver que veas. Ok, dice, verso 14, Santiago 5, del 14 y 15, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, la oración sí puede interceder ante Dios. ¿Por qué? Porque ahí no hay confesión de pecados a un hombre. Nosotros podemos pedirle a Dios, y Señor, perdona los pecados de
de fulano, del hermano fulano, Señor, perdona a la hermana mengana. Y Dios concede o no la petición. Pero ahí no ha habido confesión ninguna. Ahora, vamos a leer lo que dice. Primeramente, Pedro le dice a él que le ore a Dios en el verso 22. Yo sí te he puesto pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que la confesión de pecados a Dios, tú no me has puesto uno solo, que la confesión, la palabra confesión, orar o hacer algo para pedir perdón, tiene que ser a través de los hombres, ni uno solo. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero es que estaba el hombre que supuestamente tiene el poder de perdonar pecado, el que ata y desata, el que tiene las llaves del cielo, estaba ahí. Y Pedro no podía hacer nada por él. Ahora, en el 24, respondió entonces Simón y dijo, vamos a ver qué era lo que pidió Simón. Simón no pidió, quiero confesarme. Simón pidió que rogaran a Dios vosotros, no Pedro. Pero si fuese un católico el que está delante del Papa, con toda seguridad, no le va a decir a toda la iglesia católica, rueguen ustedes por mí, si tienen al Papa delante. Pero nota lo que él dijo, rogad vosotros por mí, no por el perdón, sino por las cosas que Pedro le dijo que le iban de venir. Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho acontezca. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro que le podía acontecer? Vamos a ver qué fue. Dice, tu dinero, 20, tu dinero perezca contigo, es decir, mueras tú. ¿Ok? Entonces, él no pide a la iglesia de ninguna forma que él quiere confesarse con ellos, ni con Pedro, ni con los demás apóstoles que estaban allí, ni absolutamente nadie. Él lo que pide es que ellos intercedan ante Dios para que él no muera, ¿verdad? Para que él no muera. ¿Ok? No me respondió. No, yo sí te respondí. ¿Por qué él pide intercesión pudiendo confesar directamente con Dios? No entiendo. ¿Por qué Simón? Él no pidió intercesión por el perdón. Sí. ¿Dónde lo dice? Entonces, ¿por qué? Él pidió intercesión para que no le viniera lo que Pedro había dicho. Tu dinero perezca contigo. Pedro le dijo que él se iba a morir, literalmente. Recuerda, a ver, mira. Tienes que recordar, ¿verdad? Anterior a esto, ¿qué había pasado en la iglesia? ¿Ok? Bien. En Hechos capítulo 4, Hechos 5, vamos a ver que Pedro le dijo a una pareja que murieran y murieron. Ananías y Zafira. Dice que toda la iglesia temió, dijo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Así que imagínate lo que Simón pensó. Si un apóstol dijo que iba a morir, me voy a morir. Él no pidió jamás confesar los pecados. Él lo que pidió es que eso que Pedro había dicho no le aconteciese. Ya Pedro le había dicho, déjame responder. Ya Pedro le había dicho de qué manera tenía que pedirle perdón. Pedro se lo dijo. Así que si tú sigues el mandamiento de los apóstoles y no de los sacerdotes como Luis Toro, tú tienes que hacer lo que Pedro dijo. Cuando tú peques, órale a Dios, que quizás Él te perdone. Pero si tú haces lo que los apóstoles jamás recomendaron, búscame un lugar donde Pedro, Pablo, cualquier apóstol, le dice a un hermano que pecó, por ejemplo, el caso de 1 Corintios, el hombre que durmió con la esposa de su padre. Dime algún pecado en la Biblia a alguien que un apóstol le haya dicho, ve y confiesa tus pecados. Jamás. Ahora, que hay un caso. ¿Por qué Juan
bautizaba por arrepentimiento de pecados. ¿Por qué Juan? Ya te lo expliqué, porque el bautismo de arrepentimiento de pecados existía en Israel. ¿Ok? Existía en ¿Qué Israel. tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, tú eres el que estás trayendo el tema. A ver, tú eres el que estás trayendo el tema. Exacto, pero eso fue antes de Jesucristo. Eso fue cuando estaba la ley judía. Ok, es tan amable, Proverbios 28:13. Sí, tú eres el que estás trayendo cosas que no tienen nada que ver con el bautismo de Juan. No, entonces, si tú me traes un tema del Antiguo Testamento, entonces yo te lo tengo que responder con el Antiguo Testamento. Vamos allá. Usted me tocó ahora Antiguo Testamento, vamos a Proverbios. No, tú fuiste el que tocaste el Antiguo Testamento. No, usted tocó primero el Antiguo cuando le conviene. No, para nada. Proverbios, ¿qué? 28:13. Nosotros hablamos de que tú decías que en el pueblo de Israel las personas confesaban los pecados, así que me hablaste del Antiguo Testamento y por eso yo te busqué, Daniel. Ahora, Proverbios 28, ¿cuál? 13. Bien. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bien. Pregunto, ya. ¿Dónde dice ahí que directamente con Dios? Pregunto, ¿dónde dice directamente con un hombre? Respóndame. ¿Dónde dice directamente con un hombre? Por eso, respóndame. Por eso, ¿dónde dice directamente con un hombre? ¿Dónde dice con Dios directamente? ¿Y dónde dice directamente con un hombre? Tú no puedes, mira, tú no puedes defender una premisa. Ok, suponte que ahora yo te digo a ti que para yo probar que tú eres, no sé, eres salvo, eres cristiano, tú tienes que hacer que llueva fuego del cielo. Pero yo no lo tenga que hacer. No. Esa premisa no es verdadera. Aquí tú no puedes buscarme ningún verso que no traiga confesión de pecados con un hombre. Porque ese verso nos sirve a los dos. ¿Ok? Entonces, está bien, estamos bien ahí, listo. Le pregunto, ¿usted cree que los cristianos evangélicos que supuestamente ya están conversos le confiesan todo a Dios? ¿Todo directamente? Bueno, yo al menos lo hago. Yo lo hago. No, sí, por eso. Pero, porque estamos hablando de que el que encubre sus pecados no prosperará. Claro. La pregunta es, claro. Como usted, su doctrina es que es directamente con Dios, ¿se confiesa todo? Bueno, a ver, déjame decirte algo. También hay pecados que se deben de confesar a los hombres. Y son los pecados cuando uno agrede a una persona. Por ejemplo, mira, si yo te hago algún mal a ti, yo debo de pedirte perdón. ¿Ok? Y eso la Biblia lo estipula. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No, yo no me contradigo en nada. Si tú ofendes a una persona, escúchame esto, aunque esa persona sea incrédula, y tú no tengas, ni siquiera te pases por la mente de que esa persona puede perdonar tus pecados, puede interceder ante Dios de perdonar tus pecados. Si tú ofendes delante de Dios, tú tienes que ir, y eso lo dice Santiago y lo dice también el libro de los Levíticos. ¿Ok? Tú tienes que ir a confesarte con esa persona porque tú la agrediste. ¿Ok? Entonces. Yo le pregunto algo. ¿Esa persona no es igual de pecadora que el sacerdote? Sí, no importa, pero tú no estás recibiendo perdón por eso. Mira, escúchame esto, mira. No, yo me he definido bien claro. Cuando tú le pides perdón, mira, escúchame esto. Bien, vamos a ver ahora. Ok, ahora una pregunta a ti. Una persona que es incrédula, ¿verdad? ¿Tiene el perdón de Dios, sí o no? Que es incrédula, ¿tiene el perdón de Dios, sí o no? Pues si se confiesa todo, sí. Una persona, escúchame esto, una persona incrédula, no cree en Dios, así que no puede confesarse con Dios. ¿Ok? Ni tampoco se va a confesar con un sacerdote porque para eso va a creer en Dios. Una persona totalmente incrédula puede tener perdón de pecados, ¿sí o no? Es que Dios juzga por las obras.
Amigo, mira, un hindú, un hinduista, mira, un hinduista, un ateo. Usted me- Ok, mira, mira, un ateo que odia a Dios, escucha esto, un ateo que odia a Dios completamente, odia a la iglesia católica, odia a la iglesia cristiana, odia a todas las iglesias porque él odia a Dios. Bien, Ok. cuando ese ateo peca, ¿puede recibir perdón de pecados, sí o no? Por eso le respondo, pastor. Dios no nos va a juzgar sino por las obras y por el amor, Dime tan solo sí ¿no? o no. ¿Cuál es la respuesta? Todo el que confiese puede recibir perdón de pecados. Se confiese a quien si él no cree, escúchame esto, ya yo te expliqué que él no cree en Dios y odia a todas las iglesias, así que él no va a ir a ninguna, pero él cometió un pecado. ¿Tiene manera de recibir perdón, sí o no? Por eso le digo, pastor, pongamos un ejemplo. Esa persona no cree, es incrédula, como usted dice, es atea, y se muere, y está agonizando. ¿Aló? Te escucho. Ok. Pues el ejemplo que usted pone no tiene lógica. No. Solamente lógica, respóndeme si tiene lógica porque hay millones de ateos. ¿Ok? No la tiene porque usted es consciente de que para recibir el perdón hay que confesarlo. Entonces te estoy hablando algo. Escúchame, te voy a poner más claro el. Mira, no, yo te le he puesto lógica, pero tú no quieres responderla. Yo soy respetuoso con tus preguntas y tú no eres respetuoso con las mías. Claro, ok, entonces tú debes de ser honesto porque la audiencia te está escuchando y la audiencia sabe que yo respondo todas las tuyas. Te lo voy a poner más claro para que no te puedas salir de ello. Bien, un ateo, escucha esto, mira, escucha todas las condiciones para que veas. Un ateo que odia a Dios, y no me digas que eso no existe, hay montones, ¿ok? Entonces, que inclusive prenden candela a iglesias de todos tipos. Ok, entonces, un ateo que odia a Dios y peca, ¿bien? En ese momento que peca, de alguna manera, él puede recibir el perdón de Dios, sí o no. Si me dice sí, dime cómo lo puede recibir. Recuerda que él no se va a confesar porque él odia a Dios. ¿Cómo? Por predicarle el evangelio. Bueno, a ver. Yo voy ok. Dice, con predicarle el evangelio. Bueno, yo voy a hacer una pausa aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de Juan 19 a partir del 21? Que yo le expliqué a él que la iglesia otorgaba perdón a las personas predicando el evangelio, porque al predicarle el evangelio, ellos reciben perdón de los pecados. Bueno, ahora mismo él acaba de darme la razón. Ok, le hago mi pregunta. Espérate un momento, porque esto lo tengo que. Espera, un momentico. Ahora tú me vas a hacer la pregunta, no te preocupes. Un momentico, porque esto lo tengo que. Un momentico nada más. Esto lo tengo que. Mira, esto lo tengo que disfrutar. Él acaba de decir la misma explicación que yo le di. Así que noten que él entiende ya lo que dice la Biblia. Espérate, pero déjame terminar. Ahora, mira, cuando tú me hagas la pregunta, yo te voy a escuchar y te la voy a responder. Él acaba de confesar que él ya entiende lo que dice la Escritura. Él ya entiende que a través de la predicación del evangelio se ministra el perdón a los hombres. Ahora, un momento, se fue la pantalla aquí del.
Espérate un momento, que se fue la... A ver, ok, ya. Ahora viene mi pregunta. Ok. Ahora viene mi pregunta. Sí. Viene mi pregunta. Ya usted me preguntó. Bien. Sí, espérate, un momentico solamente, un momentico. Lo último que voy a decir. ¿Por qué yo le hice esta pregunta a él? Espérate, a ver, ¿por qué yo le hice esta pregunta a él? Y en verdad yo no esperaba esa respuesta fue mejor. Yo le hice esta pregunta para que él entendiera que inclusive un ateo, cuando peca, hiere a una persona, él va y le pide perdón a esa persona. Tal vez le robó, tal vez la ofendió, y va y es un amigo y le dice, mira, perdóname por lo que yo hice. Y esa persona no está esperando perdón de Dios. Entonces, cuando un cristiano ofende a alguien y cuando un judío ofendía a alguien, ese judío iba y confesaba el pecado. Mira, perdóname porque hice mal. Pero esa persona no piensa que por eso va a recibir perdón. Porque esa persona a la cual se le está confesando tal vez no era ni un sacerdote, ni era un ministro, ni era un levita, ni era un apóstol, ni era un sacerdote católico como los que creen ellos, ni era un pastor. Simplemente era un creyente o tal vez incluso un incrédulo. Entonces, la confesión de pecados a los hombres de la cual la Biblia habla, jamás la habla en relación al perdón de los pecados, a una violación de la ley de Dios. Y cuando él me busque ahora los versos en Levítico, entonces van a ver que el Levítico se refiere a ofensas personales. Por ejemplo, cuando alguien sabe algo y no es testigo de un juicio, entonces le está haciendo mal a esa persona que es acusada, pero jamás habla de una violación a la ley de Dios. Como mismo Santiago también dice, confesaos las ofensas unos a otros, porque así debe ser la iglesia del Señor. Ok, entonces dale, ahora haz la pregunta y yo hago silencio. Ok. Pastor, sea honesto, fue malintencionada la pregunta para llevármela a una sin salida, pero quiero decirle que ahora que nosotros estudiamos la palabra, lo conocemos que por medio de la prédica también hay mucho perdón de pecados que lo hace Dios. Pero bueno. tengan en cuenta, pero déjenme argumentar bien. Sí. Pero tengan en cuenta que es que a lo que va a la iglesia que nos enseña es que no confesamos todo. Por eso le leí Proverbios. Usted leyó que no confesamos todo, guardamos. Hay que ser honestos. Nosotros guardamos. Y créame. Bueno, tal vez lo guardas tú, pero yo no. ¿Cómo le voy a guardar algo a Dios? Bueno, tal vez tú sí lo guardas. Mira, tal vez tú lo guardas porque tienes a lo mejor algún tipo de vergüenza con el sacerdote y yo la tuviera. No. Yo la tuviera, pero con Dios, si Dios me ve en lo secreto todo lo que yo hago. Ok. O sea, de guardar me refiero de que en el momento no confesamos todo, sabiendo que Dios lo ve todo, lo escucha todo, pero inclusive volvemos a pecar. Lo mismo Santiago que usted leyó, él nos dice que todo hombre peca. Y el que dice que no, pone como mentiroso a Dios. Entonces, igual seguimos transgrediendo, seguimos pecando. Claro. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí, por ejemplo, la pregunta es, si ese ateo se le predica el evangelio y no cree, ¿tiene perdón de pecados? Para que me la responda. Ok, tú me estás haciendo la pregunta, si ese ateo se le predica y no acepta a Cristo, que si tiene perdón de pecados, ¿esa es la pregunta? Sí. Ok, bueno, claro que no la tiene, porque en Juan 19, 21 al 23 dice que el perdón de pecados se ministra a través de la predicación del evangelio, a través de la aceptación del mensaje del evangelio. Si alguien no acepta el evangelio, no tiene perdón de pecados delante de Dios. Ok, con eso usted me está afirmando que no es la única vía, ni nos garantiza que predicar el evangelio a alguien que no acepte a Jesucristo como Salvador
siendo ateo. Un evangelio no aceptado no es evangelio. No. Ok, mira, el evangelio son las buenas. Primero tienes que saber qué significa evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Ok. No, tú eres el que te estás contradiciendo. Tú ahora no, mira, ok, ahora a ver, tú me haces la pregunta, yo respondo. Tú me haces la pregunta, yo ahora voy a responder. Ok, yo te digo que no, y tú me estás dando ahora más la razón, porque tú me estás diciendo que si no hay evangelio, no hay perdón de los pecados. Por lo tanto, cuando la Biblia dice en Juan 19, 21, 23, al que le retuvieren los pecados, es decir, al que no se le predique, le serán retenidos. Entonces, eso prueba solamente, eso lo que está haciendo es probando solamente, gloria a Dios, que yo estoy en lo cierto. Si a alguien se le predica el evangelio y esa persona, por supuesto, lo acepta, porque el evangelio sin aceptarlo no tiene efecto, esa persona es perdonada. Pero si a alguien no se le predica el evangelio o lo rechaza, esa persona no es perdonada. Así que él ha vuelto a confirmar que él entiende ya a través de qué se recibe el perdón de pecados, que no es a través de la confesión, sino a través del evangelio de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Bueno, pastor, le pregunto a una persona que no se le predique el evangelio por sea de otra cultura muy lejana, otro país, ¿cómo aceptaría el perdón de Dios y la salvación? Oh, gloria a Dios. Y es Juan 20, decíamos Juan 19, Juan 20 a partir del 21. Gloria a Dios. A ver, dime la pregunta ahora. Una persona que no le prediquen el evangelio, que no sea por su cultura o por de pronto una tribu muy lejana, que no se le predique, ¿cómo acepta Dios a esa persona? ¿Cómo sería la salvación para esa persona? ¿Y cómo le perdonaría a Dios los pecados? Si usted me dice que solo por la prédica hay perdón de pecados, una persona que no se le predique, ¿cómo se le perdonaría a Dios los pecados a esa persona? Claro, es imposible, no se le perdona. O alguien que no conozca a Jesucristo no tiene perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento era a través de la ley el perdón de los pecados. En el Nuevo Testamento es a través de Jesucristo. No hay otra forma de recibir perdón de pecados que no sea en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Pero espérate, déjame responderte. Ya tú preguntaste. Ahora yo te voy a responder. Dice Hechos 16:16. Mas el que no creyere será condenado. ¿Ok? Entonces dice Hebreos 10:14. Llevamos al capítulo 10 de Hebreos. Verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, el Señor Jesús perdona nuestros pecados en la cruz del Calvario. El que no acepte el sacrificio de Cristo no tiene perdón de pecados, haga lo que haga. Pero no tiene lógica, pastor, lo que usted me dice, porque si no le predicaron, ¿cómo va a conocer? ¿Por dónde entra la prédica? Por el oído. Bueno, ese es el problema. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿qué pasa con eso? Exacto. Tendríamos que ir otra vez a Juan 20, y no es el verso 19, gloria a Dios, es Juan 20 a partir del 21. Juan 20 a partir del 21. Él está ya, pues, comprendiéndolo todo. 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, es decir, a quienes ustedes no les prediquen el evangelio, no se salvan. Por eso es la gran comisión. Ir
y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué tú crees que los apóstoles perdieron su vida haciendo esto? ¿Por qué tú crees que Pablo predicaba incansantemente? Porque entre más alcancemos, y por eso hacemos videos, y por eso predicamos, gloria a Dios, y por eso salimos a las calles, y por eso hacemos eventos, y por eso predicamos por internet, y por eso no nos cansamos de predicar. ¿Por qué razón? Porque el que no acepte este mensaje de la cruz del Calvario no tiene perdón de los pecados. Antes de que los paganos, es decir, los gentiles, entráramos al pacto de Dios, nosotros estábamos perdidos. Ahora, si no conocer a Cristo es la manera más fácil de salvarte, pues wow, qué malo que me predicaron. Bueno, a mí no me predicaron, a mí el Señor me vino a rescatar, gloria a Dios. Pero al que le hayan predicado, tiene que ir a la persona que le predicó y decirle, oye, ¿para qué me predicaste? Mejor nunca me hubieses predicado, yo no hubiese conocido al Señor y tenía seguro el cielo. ¿Para qué entonces los misioneros van a África? Tanto católicos como evangélicos. ¿Para qué entonces van a las tribus australianas? ¿Para qué entonces van al Amazonas? Déjenlos tranquilos que ellos van para el cielo. No. Si no hay evangelio, no hay perdón de pecados y no hay salvación. Es así de simple. El que no acepta a Jesucristo no tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesús. Nadie. Nadie puede pensar que puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Absolutamente nadie. Porque si no, entonces los que nos predicaron a nosotros en lugar de bien, nos hicieron mal. Nos hicieron mal. Porque ya que conocimos a Cristo, entonces ahora estamos en la disyuntiva que si le fallamos nos perdemos. Pero mejor era entonces no haberlo conocido. No. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, para que el mundo sea salvo por él. Si Jesucristo, si fuera como tú dices, Jesucristo vino a condenar entonces al mundo. Porque si él nunca hubiese venido, todos los hombres fuéramos salvos. Ahora estuviéramos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, adulterando, borrachos, drogadictos, matando, haciendo todas las cosas, gloria a Dios. Pero fuéramos salvos, no. No. Si no hay evangelio, no hay salvación. Por eso Juan 20, a partir del 21, nos los deja claro. Por eso hay que predicar el evangelio. Marcos 16, 16. Está claro en la escritura. Una cosa buena, he visto esta conversación, que él está llegando al centro de este asunto. El centro de este asunto es el evangelio de Cristo. No hay evangelio de Cristo, no hay perdón. Pero no me respondió. A ver, ok, no escuché tu pregunta entonces, a ver, dímela. No me pudo comprobar con versículo donde dice la escritura hay que confesarse directamente con Dios y no pedirle a otro hermano que ore por uno, porque entonces si así fuera, como usted dice, entonces sería ilícito pedirle a otro hermano que ore por uno. Ok, a ver, ok, me disculpo porque estaba escribiendo algo. Repíteme la pregunta ahora. Que no me mostró el versículo donde aclara que hay que confesarse directamente con Dios. Pero claro, te lo mostré tanto en el antiguo. Pedir oración, intercesión por perdón de pecados. Ok, a ver, tú dices que no te mostré versículos donde se dice que hay que confesarse con Dios. No. Ok. No me lo mostró. En Juan usted sabe que nunca habló. Bien. Tú quieres versículos que digan, que hay que confesarse con Dios. No es
existe. Ya, yo te lo busco ahora rápido. Bueno, ya te busqué. Bueno, Ya te busqué Daniel 9 a partir del 3. no, del Nuevo Testamento. Bien, bien, bien. No vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Primero vamos a ir al Antiguo. Bien, primero vamos a ir al Antiguo. Ok. Daniel 9:4. Oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión. Ok, entonces en el Antiguo Testamento los hombres confesaban los pecados a Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a las palabras del mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro. Bien, dice el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad tanto en el cielo así como en la tierra. El pan nuestro de cada día dándonos hoy y perdónanos nuestras deudas. Entonces aquí Jesús manda a que la iglesia ore pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Ahora, ¿dónde Jesús mandó a que se confesaran con sacerdotes? No, en ningún lado. En el Padre Nuestro, y escucha esto, porque son los apóstoles los que le piden a Cristo que los enseña cómo orar, a cómo comunicarse con Dios. Pero ¿qué es lo que el Señor les dice? Y perdónanos nuestras deudas. Pídele a Dios perdón. Entonces, es claro que la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento. Y ya te leí, ¿verdad? Hechos 8, donde Pedro, el mismo Pedro, le dice a Simón que le pida perdón a Dios. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pecado. Ahora, espérate, tú me hiciste la pregunta, ahora la va una a ti. Ahora, búscame el verso donde dice textualmente que hay que confesarle los pecados a un hombre. Búscame el verso ahora. ¿Tú? Lo tengo. Pero antes, para leer otro versículo. Del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Me lo tienes? No. Respóndeme ahora la pregunta. Respóndeme ahora. Yo te respondí la tuya. Te busqué uno del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Entonces, ahora tú búscame. Sí, no me digas. Ahora respóndeme. El viejo cuando le conviene. No. Tú puedes buscar del viejo. Yo te he dejado a ti buscar de donde sea. Tú me dices el verso y vamos. Conmigo no hay problema en eso. Ahora, respóndeme la pregunta tú a mí. En el Nuevo Testamento, ¿dónde es que un apóstol da algún mandamiento a la iglesia de que confiese los pecados a un ministro, a cualquier ministro, sea el que tú quieras, que los confiese? ¿Cuál es? Okay. Espero. Ya le doy el versículo. ¿Qué quería que leyéramos? Hebreos 10. Pero respóndeme la pregunta primero. Cuando tú me haces una pregunta, yo te la respondo. Tú respondes la pregunta. Si quieres responderla rápido, tú confiesas simplemente no. Ese verso no existe. Claro que yo sé que no existe. Y después entonces tú me llevas a Hebreo, al libro que tú quieras. No tengo problema por eso. Pero yo te respondo a ti. Respóndeme tú a mí. Pastor, por favor, Lucas 17. ¿Ese es el verso que tú me estás dando? Sí. Ya, ok. Lucas 17. Momento. Lucas 17. Desde el 11, pastor, por favor. Sí, a ver, ¿desde el 11 hasta cuándo? Al 14, por favor. Ok. Dice,
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de mí. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Donde hay confesión de pecado.